Atención Colombia, se instaló el Congreso para la próxima legislatura y se dio a través de un discurso de Gustavo Petro realmente conciliatorio, realmente contundente, y también una de las cosas que llamó la atención es que el presidente se quedó para escuchar la oposición inteligente. Sin embargo, Miguel Uribe, el señor Polo Polo no aprovecharon este tiempo para pues dar una oposición con argumentos, sino por el contrario, incitaron a la violencia, se dedicaron a irrespetar al presidente y demás. Tanto así que el presidente no aguantó y la vicepresidenta Francia Márquez se retiraron antes de que terminara Polo Polo y lo dejaron con la palabra en la boca, porque este señor pues no ha representado bien a la oposición, sino solo con insultos, ¿no? Pues Petro pidió disculpas por la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. El presidente mencionó en la instalación del Congreso su arrepentimiento por nombrar a un exdirector corrupto, Olmedo López. Él dijo textualmente: tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puse ahí, ¿no? Y otro de los congresistas que sí llamó la atención en esta instalación del Congreso fue David Luna, que tuvo pues un discurso más conciliatorio, pero realmente Miguel Uribe y el señor Polo Polo pues fueron una vergüenza, ¿no? El presidente fue al grano y Gustavo Petro habló de la instalación del legislativo el 20 de julio, Día de la Independencia, sin dar rodeos sobre el escándalo de corrupción en su gobierno, en el que el país ha hablado durante toda esta semana. En la primera frase de su discurso pidió estas disculpas que les mencionamos. Y es que Gustavo Petro dijo: es que este señor Olmedo López, por venir de la izquierda y no de gobiernos de derecha que también tienen escándalos de corrupción, pues la gran lección para el presidente es que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, sino una cultura que atraviesa todo. Está en los más ricos y en los más pobres, ¿no? También Petro insistió en un pacto político para la aprobación de sus reformas. El jefe de Estado aseguró que insistirá en el fast track y pues para los cambios que necesita el país, ¿no? El presidente finalizó su discurso de 1 hora y 5 minutos invitando al Congreso de la República a construir un pacto político de la mano de un acuerdo nacional para que salgan adelante los proyectos que el gobierno propone para el cambio. Él dice textualmente: un pacto político es para que acordemos las reformas, no es para quedarnos quietos. Apostémosles a la tarea de concertar los cambios, no los anticambios, ¿no? Esto es muy importante porque se le vio un espíritu conciliatorio, señores. Sobre la economía, el mandatario también anunció que desde agosto se comenzará con el proyecto de la construcción del aeropuerto del Café. El mandatario agregó que el país debe aumentar sus esfuerzos para disminuir la desigualdad, lo que permitirá que se consolide la paz. Insistió que buscará las maneras de cambiar el modelo económico colombiano de un modelo extractivista a uno sostenible, empezando con la agricultura, sector que destacó a ser uno de los principales jalonadores de la economía. Pero vamos a escuchar la parte donde el presidente pide perdón, ¿no? Y después vamos a escuchar la terrible oposición que tenemos en este país. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida a las gentes de la política, a la ciudadanía misma, entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son. La corrupción en Colombia en realidad es una cultura, atraviesa todo, está entre los más ricos, pero también entre los más pobres, está entre quienes tienen más responsabilidades y quienes no las tienen. Obviamente hay una mayor responsabilidad en torno a la construcción de esta cultura de la corrupción, cultura entre comillas, porque no es una cultura, es una autodestrucción. Viene siendo mucho más responsable indudablemente el líder político, la persona que tiene peso dentro de la sociedad por alguna razón pública o privada, que cualquier ciudadano del común. No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está seriamente comprometida en recuperar los dineros y obviamente le corresponde a la justicia ese mismo hecho y la investigación. Que un hombre se degrade de esa manera es terrible.
Muchos de sus amigos murieron, asesinados, en el empeño de cambiar a Colombia. Conocí la región de donde es natural, de donde nació, una región hermosa, en Antioquia, muy hermosa, que hoy espero despegue muchísimo, liberándola de una minería que la puede destruir y acercándola a un aeropuerto que quiero comenzar a construir, que es el aeropuerto del café. Al parecer en el mes de agosto podemos, ahora sí, de verdad, después de tanto tiempo, comenzar esas obras que tendrían que ver con el desarrollo turístico de una zona increíblemente hermosa y que podría traer, después de que trajo el café, y aún hoy, con el café industrializado, mejores derroteros a partir del turismo. Olmedo no puede ser solo un mal recuerdo, sino una experiencia que nos tiene que enseñar permanentemente a tener la guardia levantada contra cualquier tipo de desabrupto, contra el erario, contra los dineros del pueblo. Me cansé de estar esperando que las víctimas climáticas que hemos tenido en este gobierno, y por montones, y cada vez más, tuvieran algún tipo de resarcimiento a través de la ONG-RD, que para eso fue que se creó. Y nunca llegó nada. Había otra agenda. Los dineros iban para otra parte, y el objetivo de esas otras regiones no era el que hubiera allí desastres o cosas parecidas, sino que era una manera de robarse el dinero. Y por eso tengo que pedir, y en eso hay una responsabilidad política. Las teorías de la política siempre hablan de ello, y tengo que asumirla. Y por eso les pido a ustedes, como representantes del pueblo, y al pueblo, perdón, por lo que ha acontecido, que no puede repetirse, y que tiene que indemnizarse a la víctima, que es el pueblo colombiano, en toda su integridad. Aquí quisiera hablar quizás de 3 temas, para no alargar demasiado el discurso y las decisiones que ustedes tienen que tomar en los minutos subsiguientes. Bueno, tremendo. Acá pues Gustavo Petro pide perdón. Realmente Olmedo le cagó la cara al gobierno de Gustavo Petro y tiene que responder pues por sus delitos, ¿no? Y delatar a los que son, porque este tipo está dando verdades a medias, ¿no? Pues vamos a escuchar la oposición, las 3 intervenciones más llamativas de la oposición, que fueron las del señor Polo Polo, las del señor Miguel Uribe y la del señor David Luna. Increíble, señores, hasta dónde llega la oposición sin argumentos. Señor presidente Gustavo Petro, señor presidente del Congreso y señor presidente de la Cámara, señores ministros y funcionarios, señores magistrados de las altas cortes, congresistas y querida fuerza pública, a propósito mi solidaridad frente al desplante del día de hoy. Colombianos, feliz día de la independencia. Tenemos aquí más de 1 hora escuchando la descripción de un país que no existe y es distante del país que vivimos todos los días. Presidente, usted vino a hablar de sueños y fantasías. Supongo es porque pasa más tiempo soñando que despierto. La realidad de los colombianos es otra. Mientras usted viaja por Europa o por las calles de Panamá, mientras usted derrocha los impuestos de los colombianos, haciendo eventos innecesarios y dándose lujos personales, las familias colombianas no llegan al final del mes por el alto costo de la vida. Trabajan más, pero le rinde menos. No se consigue trabajo y emprender es imposible. Hoy hay más colombianos con hambre. En este gobierno, más de 1 millón de personas han dejado de comer 3 veces al día. Por eso las estadísticas dicen que el gobierno de Gustavo Petro sacó 1.6 millones de personas de la extrema pobreza, ¿no? Por eso es que está avanzando la agricultura y pues la reforma también a este campo, ¿no? Pero el señor Miguel Uribe, con tal de mentir, con tal de ir en contra del gobierno, es capaz de inventarse toda esta parafernalia y libreto que siempre tiene. ¡Qué argumentos tan flojos! Frente a su discurso de la reducción de la pobreza, esta no será sostenible, precisamente por su persecución a los empresarios y a los emprendedores, que hará que no haya quien pague impuestos para financiar la política social. La política social sin inversión privada es engañosa, es insostenible. Y ni qué hablar de la inseguridad. Los colombianos nuevamente nos estamos sintiendo secuestrados en nuestras casas, sitiados por el narcotráfico, con la extorsión disparada. Hoy, las guerrillas y los criminales gobiernan 1/3 del país. Y eso es lo que no le perdonan al presidente Uribe, que con él Colombia se sentía segura. Hoy siente miedo.
Durante su gobierno, presidente, 334 líderes sociales han sido asesinados y han ocurrido más de 170 masacres. Y tengo que decirle a usted, nos duele en el alma. Ahora les duele. Por diferencia, estén matando policías en el Cauca y en todo el país. Y usted tiene razón, esta es una nueva fase de la violencia. Es la primera vez que un gobierno patrocina bandidos. Usted está destruyendo el sistema de salud y ha condenado a los colombianos a la enfermedad o a la muerte. ¿Y qué decir del nuevo nombramiento del ministro de Educación, con el que usted muestra su desprecio a este sector y a la academia? Dice que va bien la agricultura, pero saca por la puerta de atrás a la ministra. Dice que va bien el turismo, basta preguntarle a San Andrés. La reforma pensional, que además fue arbitrariamente aprobada, no resuelve los problemas del sistema actual. Pone en riesgo el ahorro pensional y condena a nuestros jóvenes a nunca pensionarse. Es por eso que el Centro Democrático ya demandó esta reforma. Raro, ¿no? Que no ven avanzar. Es que cada vez son menos los colombianos que creen en sus discursos. Hace un mes un joven músico en la comuna de Aranjuez, en Medellín, que votó por usted, me decía que estaba decepcionado. Y es verdad, las promesas incumplidas, su incapacidad para gobernar y además los hechos de corrupción que lo rodean a usted y a su gobierno han decepcionado a millones de colombianos que votaron por un cambio que nunca llegó. Fue una gran estafa. Y a través de los medios de comunicación, esos que tanto le molestan, que cumplen su deber de informar, ¿Cómo no? hemos visto escandalosos esos hechos de corrupción, uno tras otro. Las confesiones de Day Vázquez y de su hijo Nicolás, el abuso de poder de su mano derecha, Laura Sarabia, las chuzadas a los magistrados. Chuzadas de los magistrados. Esto no se ha comprobado, sin embargo, aquí el señor pues saca una sarta de mentiras sin antes pues haber constatado todo esto que está afirmando. Cambian fiscales para favorecerse, se pierden computadores y con ellos la evidencia. Y para colmo, usan nuestros impuestos para para comprar apoyos para la reforma y financiar guerrillas, como resultado de este asqueroso entramado de corrupción de la unidad de riesgo. Financiar guerrillas. Esto tampoco ha sido comprobado, que el señor Olmedo salió diciendo que se le iban a dar contratos al ELN, ¿no? Y esta plata nunca se giró, ni nada por el estilo, ni se la robaron. Pero acá el señor sigue mintiendo. Usted ya mencionó que nombró a Olmedo, pero lo que no nos han dicho es quién le dio la orden. Y le exigimos a la Fiscalía y a las autoridades que pronto lleguen al fondo de este asunto. Cero impunidad para los corruptos. Y presidente, el derroche también es corrupción. Utilizar los impuestos de los colombianos para pagar favores y crear burocracias inútiles también es corrupción. Este gobierno aumentó en 52% el gasto en funcionamiento y tiene la nómina paralela más grande de la historia de este país, que contrasta con la peor y la más pobre ejecución en inversión del presupuesto. Miles de colombianos me dicen a diario lo que ya todos sabemos. Le quedó grande la presidencia y perdió el control del país. Y ante su fracaso propone una constituyente que no le resuelve los problemas a los colombianos. Mientras usted habla de constituyente, en Norte Santander ruegan infraestructura para desarrollar el campo. Mientras usted habla de constituyente, en la costa Caribe sufren costos inhumanos de la electricidad. Mientras usted habla de constituyente en el Cauca, reclaman luchar el microtráfico y enfrentar a los criminales. Esto se repite en todo el país y la constituyente solo le sirve a usted y a los políticos tradicionales. A unos para mantenerse en el poder y a usted, a unos para mantenerse vigente y a usted para mantenerse en el poder. Sin embargo, en Colombia no habrá constituyente, y por fuera de la ley mucho menos, y tampoco un fast track que pretenda violar la Constitución. Aquí no lo vamos a permitir. No vamos a cambiar la Constitución del 91, que reivindica las libertades de los ciudadanos, la acción del Estado, y que reivindica la iniciativa privada por una Constitución estatista que acabe con la libertad. Lo que sí necesita Colombia es liderazgo, unidad y trabajo. La paz no se consigue con impunidad. Solo una... 30 segundos, termine, senador. Un minuto, termine, senador. Tenemos varias intervenciones que ha establecido la oposición. ¿Cuánto tiempo quieres? 2 minutos. 2 minutos, me ha pedido. 2 minutos, termine, senador. Por favor, sonido. Le pedimos a cabina que nos establezca el tiempo que fue establecido por la oposición para tener control del mismo. Termine, senador, por supuesto. Gracias, presidente. Lo que Colombia sí necesita es liderazgo, unidad y trabajo.
La paz no se consigue con impunidad. Solo una política seria de seguridad incentiva al criminal a entregar las armas y a someterse a la ley. Colombia necesita mano firme contra los delincuentes y corazón grande con nuestros policías y con nuestros militares. Sin seguridad no hay nada. La prosperidad se consigue con oportunidades y las oportunidades con inversión, pero para que haya inversión debe haber reglas claras e estímulos para que esto suceda. Se debe promover una economía fraterna donde trabajadores y empleadores mejoren conjuntamente, como bien usted reconoce con la ley del presidente Uribe ya aprobada en el gobierno anterior de reducción de jornada. Creemos en un país seguro que estimule la inversión, que proteja a sus empresarios para generar recursos para la política social. Y creemos en un Estado pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social para atender a quien más lo necesita. Este es el país que nos merecemos y por el que vamos a trabajar. Este país salió adelante madrugando a trabajar. En Colombia sabemos que al que madruga Dios le ayuda. Y que cuando se comienza temprano el día rinde más. Presidente, yo quisiera saber si es verdad lo que dicen en todo el país, que usted se levanta después de las 9 de la mañana. Oiga, qué atrevido este señor Miguel Uribe, ¿no? O sea, diciéndole esto al presidente. O sea, qué oposición tan baja la de este señor. Sin argumentos, sino el ataque personal. Increíble, ¿no? Porque un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. ¿Qué tal? Afortunadamente aquí estamos, los que queremos trabajar y madrugar por este país. Y vamos a volver a trabajar, trabajar y trabajar. Colombia es un país que tiene más futuro que el pasado. Hay una nueva ciudadanía que está despertando y nos estamos encontrando en todos los rincones del país, sin importar la ideología, la edad o el origen, pero con una misma causa, defender nuestro país. Colombia somos todos y estamos por encima de un mal presidente. Colombianos, esta pesadilla no durará para siempre. Qué oposición tan floja. Termine su idea, senador. Termine su idea. Colombianos, esta pesadilla no durará para siempre. Somos un mismo pueblo, una sola nación a la que este gobierno no logró dividir. Juntos comenzaremos un nuevo capítulo de bienestar y progreso para todos por igual, con seguridad, con empleo, con política social, con Estado de Derecho y con prensa libre. Sin seguridad no hay paz. Dios bendiga a los colombianos. Gracias, senador. Honorable senador David Luna, por 3 minutos. Quiero pedirle, secretario. Partido Centro Democrático. Secretario, permítame. Quiero pedirle a la oposición, ustedes establecieron este tiempo de los 20 minutos de la intervención distribuido en 7 parlamentarios. Por supuesto, vamos a hacer laxos para escuchar las intervenciones, pero les pedimos respetar el tiempo que ustedes mismos establecieron. Lo más destacable acá es que el presidente se quedó escuchando a la oposición, no como Duque, que salía corriendo apenas terminaba su discurso y se iba para no escuchar las críticas, porque según él todo lo hacía perfecto, ¿no? Les pido por favor a cabina que para plena garantía de quienes intervienen se coloque el tiempo en la pantalla. Nuevamente, presidente, yo le agradezco el gesto de estar en el recinto oyendo a la oposición. Es valioso para construir cultura, pero adicionalmente para algo más importante, que es dejar de polarizar. Sin embargo, presidente, alrededor de 1.250 personas se están yendo a diario de Colombia para nunca volver porque el país no les da condiciones para vivir. ¿Cómo pedirles a los colombianos que resistan? ¿Cómo pedirles que tengan paciencia? ¿Cómo pedirles que confíen? Presidente, con el mayor respeto, con dolor y mirándolo a los ojos, debo decirle el sentir de millones de colombianos. En sus manos el país está retrocediendo. Y lo digo con dolor porque usted fue una promesa de cambio. Y yo creo genuinamente que usted tenía la esperanza de hacerlo, pero lamentablemente no ha podido. Y no ha podido y el tiempo se le está acabando. Gobernar no es solamente tener el poder de la oratoria, que usted lo tiene, lo acaba de demostrar. Gobernar no es solamente dar discursos. Gobernar es fundamentalmente cumplir la palabra. Y hace un año, usted en ese podio nos invitó a un acuerdo nacional. Y yo desde este podio le dije que estábamos listos y preparados para aceptar sus invitaciones. Esas invitaciones quedaron en el aire, quedaron en palabras. Yo creo, presidente, que el verdadero cambio es hacer, no retroceder. El verdadero cambio es hacer, no retroceder. Y cuando usted habla de eficiencia, yo me pregunto, ¿eficiencia fue perder los Juegos Panamericanos? ¿Eficiencia es tener la más baja ejecución presupuestal? ¿Eficiencia es tener el más bajo recaudo en estos momentos en Colombia?
La economía colombiana registró su peor arranque de año desde la crisis de la pandemia. El cambio era hacer, no retroceder. Sin embargo, el comercio cayó 3% solo entre enero y mayo de este año. Mientras tanto, los miles de empleos que usted dice quiere lograr sacar adelante, hoy en día se están perdiendo. Presidente, el cambio es hacer, no retroceder. Usted tanto que le prometió a los jóvenes, explíqueles por qué bajo su gobierno 4 de cada 10 hoy no tienen empleo y tampoco pueden estudiar. Retrocedimos en seguridad, la violencia se recrudeció, durante su gobierno se han registrado 224 masacres, 720 víctimas. El 2023, desde hace 14 años, es el más presente en materia de secuestros. Los líderes sociales siguen siendo asesinados, pero también los firmantes del acuerdo de paz. Yo coincido con usted que ese acuerdo de paz, que es un acuerdo de los colombianos, tenemos que promoverlo, pero para lograrlo hay que pasar del discurso al hecho. Esos excombatientes de las FARC que hacían un esfuerzo grande para ganarse la vida con el turismo y con el rafting fueron sacados, nada más y nada menos, por a quienes usted le quiere dar una segunda oportunidad en materia de paz después de que le fallaron a ese acuerdo de paz. Iván Márquez y la segunda Marquetalia deberían claramente presentarse ante la justicia ordinaria por haberle fallado a Colombia. Presidente, el cambio es hacer, no retroceder. 167.000 desplazados solo en el 23. La seguridad no se recupera pagándole a los delincuentes. Y la seguridad no se recupera lamentándose en Twitter o en X sobre los soldados que perecieron, nuestros soldados, por minas antipersonales, teniendo parqueados 7.000 millones de pesos en el presupuesto que podrían ser utilizados para desminar. De eso es que se trata gobernar. Se gobierna para cambiar vidas, no se gobierna simplemente para hacerse líder o para pensar que se puede construir sobre ellos. Claro que nos preocupan los conflictos internacionales y quienes creen que no, simplemente utilizan la dialéctica política para estigmatizar. Pero también nos preocupa el Cauca, norte de Santander y por supuesto Arauca, que están atravesando por un momento absolutamente crítico en estos momentos. Yo entonces le pregunto, ¿con qué criterio están tomando las decisiones del gobierno que nos están llevando al retroceso? Usted habla de un acuerdo nacional al que yo he dicho públicamente, y lo propio nuestro partido, que le jalamos, pero con cada trino que se despierta, ataca frontalmente la libertad de prensa. No tolera la crítica de la oposición, de los gremios, de los empresarios, de los mismos trabajadores, sino miren que ya llevan varios meses en el Ministerio de Trabajo, nada más y nada menos, en un paro indefinido, porque les incumplieron los acuerdos a los que se comprometió el gobierno del cambio. Presidente, estamos retrocediendo. Nos levantamos en vilo a ver qué publica usted, para ver qué crisis se nos viene. Yo creo que es mucho más importante trabajar con la cabeza fría y dejarse aconsejar seguramente de su equipo para cuando tenga una cosa que señalar, pueda más bien levantar el teléfono y tratar de construir ese consenso del que tanto habla. Hoy está haciendo campaña y no me parece ilegítimo, esa es la política, pero dígalo de frente, con una constituyente, cuando usted prometió no hacerlo 8 veces en campaña, y en una de sus campañas incluso lo firmó en mármol. Usted dice no querer reelegirse, pero su bancada también, con todo su derecho, ha presentado o manifestado presentar un proyecto para autorizar esa reelección. Usted, presidente, que lo dijo hoy, es hijo del M-19, yo creo que vale la pena reconocer el gran aporte que el M-19 le hizo a la constituyente. Entonces, ¿qué es lo que busca cambiar en ella? Si esta es una constituyente joven, es una constituyente limpia y es una constituyente producto de un acuerdo de paz. Nosotros no le jalamos ni a la Constitución, ni a la constituyente, ni mucho menos a ese cambio propuesto. No le jalamos a la Constitución. La política necesita humildad. Y yo creo que usted hoy fue humilde. Yo creo que usted hoy, cuando le pidió perdón al país y al Congreso, hizo lo correcto, presidente. Y yo le agradezco ese gesto. Sin embargo, la humildad y obviamente el perdón necesitan hechos concretos y serios. Es muy importante que eso se traduzca en acción. Esos discos duros o computadores que se han venido perdiendo para que las investigaciones no puedan llegar a feliz término, no es completar esa solicitud de perdón. Abra las puertas de su gobierno, de todas las entidades, y que caiga el que tenga que caer ante esa corrupción que no podemos seguir tolerando, ni en su gobierno, ni en el anterior, ni en el próximo, porque a los colombianos les da mucho trabajo llevar la comida a la nevera, comida que en el mercado sigue estando cara, luz que en el mercado sigue estando costosa. Y por eso, presidente, yo estoy absolutamente convencido que hay que hacerse una pregunta. Termine la idea, senador, un minuto. Yo creo que
hay que hacerse una pregunta. ¿Cómo pedir a los colombianos que confíen en su gobierno, en Colombia, en la institucionalidad, si lo que estamos viviendo son nociones contradictorias? Yo creo que es muy importante no solamente reconocer que se corrió la línea ética, sino también la línea de la vergüenza. Hay que recuperar la ética en la política, hay que sentirse orgullosos de entender la política como el arte de servir y no como la acción para servirse. Y por esa razón, presidente, yo siento que el gobierno nacional debe hacer una apuesta para reiniciar el país. En eso lo acompañaremos, pero si usted decide no hacerlo, nosotros trabajaremos frontalmente. Le apostamos a no renunciar a la seguridad, le recordamos que la paz y la seguridad son sinónimos. Estamos convencidos que hay que castigar al delincuente común que tiene desesperado al ciudadano a pie. Es importante dejar de estigmatizar a quien crea riqueza. Recuerde que es que las empresas en Colombia... Termine, senador. En un 95% son pequeñas y son medianas. A ese empresario, pero a ningún otro vale la pena estigmatizarlo, y no vale la pena tratar de dividir la sociedad entre empresarios y empleados. Todo lo contrario, debemos hacer un esfuerzo para construirla conjuntamente. Creemos que hay que reducir el Estado y en particular la burocracia, la carga impositiva que en estos momentos se está pagando. Hay que trabajar fuertemente para fortalecer la educación. Y permítame este paréntesis, presidente, yo sí creo que se hizo un acuerdo nacional cuando nos pusimos de acuerdo en la reforma de la educación. Después vinieron las presiones, también legítimas ellas, pero qué importante y qué interesante ver que cuando se dialoga es posible trabajar. Hay que desbogotanizar Colombia, hay que devolverle a las regiones su capacidad y su autonomía. Y lo más importante, y coincidimos, la lucha contra el hambre debe ser un trabajo en el cual todos de la mano construyamos una mejor sociedad. Yo termino agradeciéndole a usted, presidente de la Cámara, por supuesto, y también al de la República, diciéndole que Colombia necesita esperanza, pero esa esperanza se da con resultados. Uno gobierna para cambiarle la vida a los ciudadanos, y por esa razón el cambio siempre deberá ser hacer, no retroceder. Muchas gracias. Gracias, senador. La diferencia de un discurso más consistente, un discurso más argumentado que el discurso del señor, pues, Miguel Uribe, ¿no? Pero vamos a ver el fracaso del discurso del señor Polo Polo, que definitivamente lo dio incompleto porque solo dice babosadas, ¿no? Escuchemos lo que dijo el señor Polo Polo. 3 minutos para su intervención y continuamos con la agenda de la Cámara y del Senado. Muchas gracias. Hoy podemos decir que en Colombia hay un nuevo frente. Y ese frente se llama Frente Casa de Nariño. Un frente en donde usted, Gustavo Petro, es el comandante. Un frente que es cómplice de la masacre que están sufriendo hoy los miembros de nuestra fuerza pública. En donde cuando los miembros de nuestra fuerza pública ruegan por refuerzos a sus superiores bajo las ráfagas de las metralletas y de los fusiles de la guerrilla en el monte, ustedes, gobierno nacional, hacen esto. Se tapan los ojos y se tapan los oídos. Por eso son cómplices, por omisión, y dejan que los maten. El éxito, señor Gustavo Petro, de su pacto tal, solo es comparable a la fidelidad que usted tiene hacia Verónica Alcocer. Con eso es comparable el éxito de su pacto tal. ¡Oh, Dios! Y no lo digo yo, ahí están las cifras. 653 secuestros extorsivos, 653, 224 masacres en la potencia mundial de la vida, en donde se han cobrado más de 720 víctimas. Ni hablar del reclutamiento infantil. Más de 180 niños reclutados que deberían estar jugando a la pelota, que deberían estar en su colegio. Hoy son recientes estudios, nos dice que en más de 420 municipios del país, hoy los derechos humanos en esos municipios se encuentran doblegados por lambardas criminales. Mira esta cifra, Petro. Solo las autodefensas gaitanistas de Colombia, antes de su gobierno, tenían presencia en 213 municipios. Hoy, en su gobierno, esa cifra se ha duplicado. Hoy las autodefensas gaitanistas de Colombia tienen presencia en 392 municipios de Colombia. Si hablamos del ELN, antes del gobierno de Petro, este tenía una presencia en 149 municipios. Y hoy, en el gobierno de Petro, el ELN ya está en 232 municipios. Esto es una cifra vergonzosa. Y si hablamos de la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, este tenía una presencia de 122 municipios antes del gobierno de Petro. Hoy tiene una presencia en 300 municipios del país. Esos argumentos Señor de Petro, semana. definitivamente usted ha hecho que Colombia retroceda 30 años. Hoy somos potencia, pero somos potencia mundial en terrorismo, potencia mundial en narcotráfico, potencia mundial en masacres. En eso somos Potencia mundial del narcotráfico, porque les están cogiendo todos los cargamentos a la gente de bien, ¿no? A la gente que utiliza empresas de bananos para camuflar, pues, esta droga, ¿no? A la gente de San Clemente sí sabía.
a la gente que traficaba con petróleo, ¿sí? Entonces por eso es que el señor no reconoce los logros, sino el ataque y sin argumentos. Gracias, representante. Vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Aquí lo cortaron porque el man no tiene argumentos y el man ruega que lo dejen terminar. Siguiente punto, secretario. Siguiente punto del orden del día, presidente. Lectura y aprobación de proposición para la elaboración del acta. Y aquí es cuando decide pues ya el presidente y la señora Francia Márquez retirarse del recinto porque ya por finalizado esto, pero después le dieron 2 minutos más a Polo Polo y claro, los medios ya dijeron que el presidente se había levantado en plena pues intervención de Polo Polo. ¿Cómo mienten? Gracias, presidente. Y si nos vamos a las cifras económicas, el mismo DANE. Cabina, por favor, el presidente le ha dado 1 minuto más, por favor. Petro ha sido peor que la pandemia, peor que el mismo COVID. El mismo DANE dijo que la economía en el año 2023 decayó, no creció ni siquiera un 1%, sino que creció apenas un 0.6%. La inversión extranjera directa en el mes de abril, en este año, decayó, se desplomó en un menos 24%. Si hablamos... Ahí están cantando Fuerza Petro, pero después los uribistas dijeron que estaban gritando Fuera Petro. Y Fuerza Petro lo cantaba toda la bancada del gobierno, ¿no? Aclaramos esto porque por ahí Blue Radio ya empezó a mentirle a los colombianos. de Ecopetrol, los dividendos de Ecopetrol, así la izquierda haga bulla, así la izquierda se rasgue las vestiduras, decayeron en un menos 45%. Y si hablamos del campo colombiano, el maíz amarillo tecnificado tuvo una baja en menos de 26% por hectárea cultivada. Pero creo que sepan los colombianos que aquí tenemos una posición firme, que va a seguir luchando por sus derechos. Y quiero enviarle un abrazo a la... Bueno, Dale, siguiente punto, señor secretario. lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación. Hay una proposición. Facúltese a la mesa directiva del Congreso de la República para aprobar el acta. Y ahí se quedó vociferando, les duele la verdad, ¿no? Pues resulta que Cielo Rosinque desmintió a los señores de Blue Radio porque salieron, miren la oposición inteligente de la prensa, ¿no? También de algunos uribistas. Blue Radio salió diciendo, sale el presidente Gustavo Petro del salón elíptico antes de que el discurso del congresista Miguel Polo Polo terminara. Varios legisladores gritaron fuera Petro, mientras el mandatario salía. Voces y sonidos. Escuchen que gritan Fuerza Petro y que son los de la bancada del Pacto Histórico los que gritan esto. El gabinete, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Dos Pintos, ya está retirándose. Por otra parte, Fuerza Petro, Fuerza Petro. Cielo Rosinque les dice, hombre, están enfocando al pacto histórico. Quienes con puño arriba dicen claramente Fuerza Petro. ¿Por qué mienten estos medios, ah? Mafe Carrascal también dijo que el presidente Gustavo Petro inicia su discurso en la instalación del Congreso de la República 2024-2025 pidiendo perdón por lo sucedido con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Habla de su lucha indiscutible contra la corrupción. Este acto es de un presidente consciente, cercano a su pueblo, no como aquellos testadoros que aún se niegan a reconocer los errores de su gobierno, como el expresidente Duque, ¿no? Aquí lo dice Cielo Rosinque. El presidente Gustavo Petro hoy pidió disculpas ante el Congreso y el pueblo colombiano por el actuar de Olmedo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, a quien sacó del cargo y exigió responder por el dinero robado, mientras en otras épocas a los corruptos y negociantes, como los dineros públicos, se les llevaba al Congreso pero para condecorarlos y así burlarse de todos los colombianos, como lo hizo Duque con Pierre García, que está fugitivo de la justicia y que mucha plata se perdió con este señor, ¿no? Alejo Berkel también dice, Miguel Uribe acaba de demostrar que es un político bruto, torpe y violento. Su discurso solo promovió las emociones trogloditas de la sociedad, de una sociedad, ¿no?
Aquí también la FM hace noticia con el señor Polo Polo. El representante de las negritudes, Miguel Polo Polo, encendió la polémica al asegurar que en Colombia hay un nuevo frente en la Casa de Nariño y usted, Gustavo Petro, es el comandante. Para este noticiero o para esta emisora, esto es una noticia, lamentablemente. Paloma Valencia también, indicadores sobre el discurso del presidente Petro. Y entonces muestran la cara de los ministros y tratando de hacerles ver que están aburridos o que se durmieron. Desen cuenta. Cultura de sus propias poblaciones. Esos territorios son básicamente agrarios. Son territorios a donde el campesinado en general y los indígenas han ido acorralados huyendo por decenios. Esa es la oposición, desen cuenta que sin argumentos van opinando. Aquí dice Paloma Valencia otra vez, siguen los indicadores del gobierno de Gustavo Petro. Y toma aquí a Gustavo Bolívar mirando el celular. ¿Ven? Y marcan un contexto, no se sabe si estaba revisando un correo o algo por el estilo, pero la señora se dedica a atacar de que estaba distraído. También aquí un usuario pues capturó el momento de pronto mientras parpadeaban los ministros y ya dijo que estaban durmiendo. Hágame el favor. Al parecer los ministros del gobierno llegaron al Congreso cansados. Varios han sido pillados durmiendo mientras el presidente Gustavo Petro daba su discurso, ¿no? Y esta es la imagen, ¿no? En cualquier momento capturan la imagen con los ojos cerrados y ya dicen que están durmiendo. Hágame el berraco favor. ¿Y qué pasó? Que la señora Vicky Dávila, basándose en este tuit de un usuario, dice acá y forma un artículo. ¿Se quedaron dormidos? Redes estallaron con las imágenes de 3 ministros del gobierno durante la instalación del Congreso. ¿Se dan cuenta, señores, que esta gente realmente solo quiere perjudicar? ¿No quiere que haya un avance? También la extrema derecha sacó un cartel diciendo SOS Cauca, cuando no les importaba. Ahora sí les importa, ahora sí les importan los soldados, ahora sí les importa la pobreza en este departamento, en un departamento que se han robado por años, ¿cierto? Que han combatido bastante el narcotráfico. Pues Alejo Vergel dice, la extrema derecha con carteles de SOS en la instalación del Congreso. A esto le llamo efecto Petro. Por primera vez en la historia de este país, esos sectores de la política tienen algún interés por las regiones. Lástima que solo sea político porque el uribismo fue el que le entregó dicho departamento a la criminalidad. Caucanos, no se dejen utilizar por esta payasería hipócrita definitivamente. Otra posición brillante, señores. Una usuaria, Pamela Forero, escribió, el problema no es vestirse de blanco, es vestirse de lino en Bogotá. ¡Qué ordinario! ¿No le alcanzó el presupuesto de toda la nación para un estilista y de paso el sastre que le ajuste la ropa a su talla? Esto lo dice porque el presidente Petro se presentó vestido de blanco en el desfile militar del 20 de julio y ya le criticaron su ropa, ¿no? Un mensaje de paz vestido de blanco, pero aquí la gente no entiende. ¿Y qué pasó con Vicky Dávila? Que también forma un artículo con este tuit de esta señora. La pinta del presidente Petro desentonó en el desfile del 20 de julio. Apareció en Guayavera. ¿Cuál Guayavera, señora Vicky Dávila? Vestido de blanco, Guayavera. Guayavera. Ay, Dios mío, señores. Y así nos podemos encontrar cualquier infinidad pues de tweets atacando al gobierno Petro sin pues argumentos. Revista Semana. La vicepresidenta Francia Márquez se fue del Congreso cuando el representante Miguel Polo Polo dio su discurso. ¿Se dan cuenta cómo generan la polarización ellos mismos? Y después le exigen a Petro que no polarice, que no critique a la prensa, que no genere noticias falsas, cuando ellos son los que están mintiendo, ¿no? Ya habían dado por cerrado esta intervención de la oposición y le dieron ya 2 minutos a Polo Polo cuando ya la gente se levantaba, ¿no? Sin embargo, aquí pues la prensa busca confundir a la gente. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan para que se den cuenta esta oposición tan bruta que tenemos con Polo Polo y Miguel Uribe. Muchas gracias por escucharnos y compartan masivamente. Hasta pronto.